Hola, queridos hermanos y hermanas. Vamos a reflexionar en los últimos tres temas de nuestras meditaciones sobre la adoración eucarística. Y estos últimos tres temas van a estar basados en unas unas tres predicaciones que se dieron en el Congreso Eucarístico Internacional número 48 en el año 2004. Para que nos demos cuenta el contenido de este Congreso Eucarístico, vamos a ver qué significado tiene para la Iglesia el Congreso Eucarístico. ¿Qué es un Congreso Eucarístico Internacional? Es un momento para la Iglesia donde es una oportunidad, una maravillosa oportunidad para glorificar a Jesucristo presente en la Eucaristía, venerándolo públicamente con vínculos de caridad y de unidad. También el Congreso Eucarístico Internacional es una magnífica ocasión para manifestar la fe de la Iglesia en la presencia eucarística, de profundizar en algunos aspectos de este misterio maravilloso y de resaltar su centralidad en la vida y en la misión de la Iglesia en el mundo contemporáneo, así como también en el Congreso es la oportunidad de asumir nuevos compromisos en relación con la misión evangelizadora de la Iglesia, que es parte de su constitución esencial, para lo cual pues es importante, ¿verdad? Una esmerada preparación. Para evangelizar hay que prepararse. Habrán notado que no hice oración al inicio, pero la vamos a hacer más adelante. Ahorita estamos haciendo solamente la introducción de lo que cosa es un Congreso Eucarístico Internacional. El Congreso Eucarístico parte de una invitación para experimentar el anhelo de la contemplación de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, de dejarse mirar por él y experimentar su presencia. Por eso el primer tema, que aquí lo hemos dividido en capítulos, el primer capítulo trata de queremos ver tu rostro. Es el título del primer tema. Entonces, por medio de la contemplación, que no nos aleja de nuestros contemporáneos, sino que al contrario nos hace atentos y abiertos a los gozos y a los trabajos de los hombres y amplía el corazón a las dimensiones del mundo. Esto significa que al ver el rostro de Cristo, contemplarlo en el Santísimo Sacramento, nos abre, ¿verdad?, a los hermanos, no nos cierra en una eh, aristocracia espiritual. Yo estoy encerrado con el Señor, nadie me moleste. No es así, sino que se trata más bien de que a través de la apertura, el encuentro que tenemos con Jesucristo, también no nos debe alejar de nuestros hermanos, sino que acercarnos, estar atentos a los necesitados. Ese es un primer capítulo, podríamos decirlo así. Preparándonos de esa manera, pues, una visión de fe sobre nuestro presente, con la certeza de que la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron, dice el capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Acuérdense el prólogo de San Juan. Entonces, ese tema, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron, es el segundo tema o el segundo capítulo que vamos a estar meditando. Sí, el segundo tema, ¿verdad? Cumbre de toda evangelización y el testimonio más eminente de la resurrección es la Eucaristía, ¿verdad? Es el culme, la cumbre de la evangelización. Y es el testimonio más eminente de la resurrección de Cristo. ¿Qué cosa? La Eucaristía. La Eucaristía, que es luz y vida del nuevo mundo en el que nos estamos compenetrando. Recordemos que yo les dije que estamos reflexionando sobre la propuesta que se hizo en su momento de
el 48 Congreso Eucarístico Internacional que se celebró en México en el año 2004 o 2006, no sé qué, fue en el 2004, correcto. Entonces, reflexionando sobre ese tema, estamos hablando un poco de que en 2004 nos estamos introduciendo apenas en el tercer milenio. Entonces, el tercer tema trata casualmente esto, la actualidad de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque la Eucaristía es luz y vida del nuevo milenio para la iglesia. Esta iglesia nuestra que peregrina en el mundo y que esta iglesia se empeña en el trabajo de una verdadera nueva evangelización, nueva en su ardor, en sus métodos y en su expresión, decía los obispos latinoamericanos en la cuarta conferencia del episcopado latinoamericano allá en Santo Domingo, República Dominicana, en el año 1992, cuando se estaban celebrando los 500 años de la evangelización, de la primera evangelización cuando vinieron los españoles, 1992. 1492 a 1992 son 500 años. Entonces los obispos latinoamericanos se reunieron en Santo Domingo. Ese es un dato bonito para que lo manejemos, pues, de cómo todos estos elementos de la nueva evangelización nacieron ahí, en ese encuentro de los obispos latinoamericanos. Entonces la Eucaristía es luz y vida del nuevo milenio, es el tercer tema que vamos a analizar. Entonces, finalmente, con este inicio del nuevo milenio es necesario, a través de los congresos eucarísticos, una proclamación fuerte y gozosa de nuestra fe en Jesucristo, una fe que ilumine esta nueva etapa de la historia, como vamos a hacer a partir de este momento con la plegaria a Jesucristo, que ahí se las puse, ¿verdad? En el documento. Y antes de iniciar cada reflexión de estas últimas tres que nos quedan, vamos a hacer esta plegaria a Jesucristo, Eucaristía, que fue la plegaria oficial, podríamos decir, de ese 48 Congreso Eucarístico Internacional. Pongámonos entonces en posición de oración, queridos hermanos. Padre Dios, creemos que eres creador de todas las cosas y que te nos has hecho cercano en el rostro de tu Hijo concebido de María Virgen por obra del Espíritu Santo, para ser nuestra condición y garantía de vida eterna. Creemos, Padre Providente, que por la fuerza de tu Espíritu, el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, flor de harina que aligera el hambre del camino. Creemos, Señor Jesús, que tu encarnación se prolonga en la simiente de tu cuerpo Eucaristía, para dar de comer a los hambrientos de luz y de verdad, de amor y de perdón, de gracia y salvación. Creemos que en la Eucaristía te prolongas en la historia para alimentar la debilidad del peregrino y el sueño del que anhela dar fruto en su trabajo. Sabemos que en Belén, la casa del pan, el Padre Eterno preparó en el vientre de María Virgen el pan que ofrece a los hambrientos de infinito. Creemos, Jesús Eucaristía, que estás real y verdaderamente presente en el pan y en el vino consagrados, prolongando tu presencia salvadora y ofreciendo a tus ovejas pastos abundantes y aguas claras. Creemos que los ojos se engañan al ver pan y nuestra lengua se equivoca al probar vino, porque estás tú todo entero, ofrecido en sacrificio y dando vida al mundo,
de paraíso siempre abierto, hambriento. Aquella noche del cenáculo, al tomar, Señor, el pan y el vino entre tus manos, estabas ofreciéndolos a todos por los años y siglos infinitos. Contigo, Cordero de la Alianza, se elevan en cada altar donde te ofreces al Padre los frutos de la tierra y del trabajo del hombre. La vida del creyente, la duda del que busca, la sonrisa de los niños, los proyectos de los jóvenes, el dolor de los que sufren y la ofrenda del que da y se da a sus hermanos. Creemos, Señor Jesús, que tu bondad ha preparado una mesa para el grande y el pequeño, y que en tu mesa, hermanos, nos hacemos hasta dar la vida unos por otros, como tú lo hiciste por nosotros. Creemos, Jesús, que sobre el altar de tu sacrificio recuperamos la fuerza de una débil carne que no responde siempre a los anhelos del Espíritu, pero que tú transformarás a imagen de tu cuerpo. Creemos que en la mesa preparada para todos siempre habrá un lugar para el que busca, un espacio para el marginado de la vida, superando los signos de la muerte, inaugurando cielos nuevos y una tierra nueva. Creemos, Jesús, que no has dejado a tus hermanos solos. Permaneces discreto en el sagrario de la conciencia y en el pan y el vino de tu mesa, como luz y fuerza del débil peregrino. Creemos, en fin, que en los inicios del tercer milenio te haces compañero en el camino. Remar mar adentro es la consigna de este momento de tu iglesia para construir, llenos de esperanza, una nueva etapa de la historia. Gracias, Jesús Eucaristía, por impulsarnos a una nueva evangelización por ti fortalecida. Que tu Madre acompañe a los que aceptan vivir y anunciar tu palabra, y que su intercesión haga fecunda tu semilla. Amén. Es preciosa la oración. Primer tema, pues, queridos hermanos, o primer capítulo. La presencia real de Jesucristo en el misterio eucarístico. Queremos ver tu rostro, Señor. Hablemos primero entonces de los contempladores de Jesús Eucaristía, los adoradores, podríamos hablar de eso. Así como aquellos peregrinos griegos, busquen la Sagrada Escritura, en la primera carta de Juan, en capítulo 1, está hablando San Juan, pero reflexionemos este tema. Fíjense bien. Aquellos peregrinos griegos que dice la Sagrada Escritura que acudieron a Jerusalén para la celebración de la Pascua, le preguntaron a Felipe y le dijeron, queremos ver a Jesús. También los hombres de nuestro tiempo, quizá no siempre de forma consciente, piden a los cristianos de hoy no solo que les hablemos de Jesús, sino en cierto modo hacérselos ver. Esta es precisamente la tarea de la iglesia, reflejar la luz de Cristo en cada época de la historia y hacer resplandecer también su rostro ante las generaciones del nuevo milenio. Se me viene a la mente lo que nos dijo Jesús: ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. También San Pablo a los Romanos en el capítulo 8 hablará y nos dirá a todos nosotros: el universo entero espera la manifestación de los hijos de Dios.
Entonces, así como los griegos en aquel tiempo que le preguntaron a Felipe, queremos ver a Jesús, a nosotros también se nos pide, el mundo entero nos grita, aunque sea inconscientemente, que todos nosotros, los hijos de Dios, nos manifestemos. El mundo entero espera la manifestación de los hijos de Dios. Pero no podremos cumplir con este cometido si no somos los primeros contempladores del rostro de Cristo. Lo dice el Papa San Juan Pablo II en su encíclica, ya las hemos mencionado anteriormente, Nuevo Milenio Ineunte, en el número 16. Nosotros no podemos dar a conocer el rostro de Cristo si nosotros primero no nos convertimos en verdaderos contempladores del rostro de Cristo. Por lo tanto, es indispensable que primero vivamos la experiencia que nos expresa este apóstol San Juan, que les decía en la primera carta de San Juan capítulo 1. Dice San Juan, lo que hemos visto y oído, se los anunciamos, para que también ustedes estén en comunión con nosotros. ¿Cómo podemos, hermano, hoy ver y contemplar esa vida, luz de los hombres, que dice el prólogo de San Juan, que se nos ha manifestado? Lo podemos contemplar gracias a la encarnación del Hijo de Dios. Cristo se ha hecho visible. Jesucristo es imagen visible del Dios invisible. Por eso, Cristo se ha hecho visible. Ha puesto su morada entre nosotros, sigue diciendo el prólogo de San Juan. Gracias a esto, pues, los apóstoles pudieron contemplar en el rostro humano de Jesús el rostro del Padre. El que me ve a mí, ve al Padre, decía el mismo Jesús. Sobre todo, los discípulos, al ser testigos de sus múltiples signos y señales, milagros, palabras y todo lo que hizo Jesús delante de ellos. Los discípulos contemplaron también el rostro doliente de Cristo expuesto en la cruz. Misterio en el misterio ante el cual el ser humano ha de postrarse en adoración. Contemplar el rostro doliente de Jesús nos debe hacer doblar las rodillas ante Él. Y sobre todo, los discípulos contemplaron también, por supuesto, el rostro del resucitado, que les devolvió toda la paz y la alegría que habían perdido en los días de la pasión. Desde el viernes al domingo, ellos se metieron en la profundidad de las tinieblas de la fe. Sin embargo, en la resurrección ellos contemplaron, pues, el rostro de Jesucristo, y eso les devolvió la paz y la alegría. Todo esto lo experimenta la Iglesia en la contemplación del misterio eucarístico. Pues es ahí donde nos encontramos diariamente con este Jesús, Dios y hombre verdadero. Ahí mismo se actualiza en forma incruenta su pasión y su muerte, o sea, de una forma sacramental. Ahí se manifiesta, se actualiza en ese sacramento, su pasión y su muerte. Finalmente, entonces, en la adoración, ahí nos encontramos con Jesús resucitado, pan de vida eterna, prenda de nuestra resurrección. Jesús es luz y es vida, dice San Juan capítulo 8. Por lo tanto, urge que busquemos los medios adecuados para que su palabra se proclame y para que su Eucaristía sea frecuentada en las comunidades eclesiales. Primero en la iglesia, y de ahí trascienda a todos los ámbitos de la sociedad como fermento de una nueva civilización. Nosotros, los laicos insertos en el mundo, somos ese fermento que debemos transformar.
Ustedes son la luz del mundo porque tenemos que iluminar la luz del mundo. Jesucristo compara el reino de Dios con la levadura que fermenta toda la masa. Nosotros somos esa levadura que tenemos que transformar el mundo. Sí, primeramente, pues por supuesto, nos encontramos con Jesucristo ante su presencia en adoración. Bien, otro subtítulo de este primer capítulo: creemos en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Nos preguntamos, ¿podemos encontrarnos realmente con Jesús en la Eucaristía? Al partir de la última cena, lo reflejan los evangelios de San Mateo y San Lucas, la iglesia cree en la presencia real del cuerpo y de la sangre de Jesucristo, con su alma y su divinidad en las especies del pan y el vino. En el corazón de la celebración de la Eucaristía se encuentra el pan y el vino, que por las palabras de Cristo y por la invocación del Espíritu Santo se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y es cierto, como nos enseña la iglesia, que Jesucristo se hace presente de muchas maneras, por supuesto, pero sobre todo bajo las especies eucarísticas de pan y el vino. Recordemos cuáles son todas las presencias que la iglesia nos enseña, en las cuales está Cristo. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, y estoy yo en medio de ellos. Cuando se proclama la palabra en la iglesia, es Cristo mismo que habla. En el sacerdote que preside la Eucaristía, es Cristo mismo que se hace presente. Entonces, entre todas estas presencias, las más esenciales, digamos así, son su presencia en las especies eucarísticas del pan y del vino. Recogiendo, fíjense ustedes, una serie de testimonios de la tradición de la iglesia, el catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que el modo de presencia de Cristo bajo las especies eucarísticas es singular, es única. Eleva la Eucaristía por encima de todos los sacramentos y hace de ella como la perfección de la vida espiritual y el fin al cual tienden todos los sacramentos. Por eso le llamamos el Santísimo Sacramento, porque todos los sacramentos nacen de ella, de la Eucaristía. La iglesia siempre ha entendido el realismo de las palabras de Jesús a la hora de la institución de la Eucaristía. Siempre lo ha creído y lo ha defendido. Por eso el Concilio de Trento resumía la fe en la presencia real de Jesucristo de esta manera. Decía Trento, porque Cristo, nuestro Redentor, dijo que lo que ofrecía bajo la especie de pan era verdaderamente su cuerpo. Y se ha mantenido siempre en la iglesia esta convicción, que declara de nuevo el Santo Concilio, el Concilio Vaticano II, lo refiere el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1376. Por otra parte, capítulo 6 del Evangelio de San Juan, en el discurso de Jesucristo en Cafarnaúm, después de la multiplicación de los panes, resalta el realismo de las palabras de Jesús al revelarnos que Él es el pan bajado del cielo y por lo tanto debemos comer su cuerpo y su sangre para poder tener vida que nos ofrece el pan de vida. Y fue tal el impacto de este realismo de las palabras de Jesús que la misma gente discutía y decía a la gente, ¿cómo puede ser esto? Darnos a comer su carne. Y muchos se alejaron de él, dice el Evangelio. Y ante la insistencia de parte de Jesucristo de la veracidad literal de sus afirmaciones, él decía, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Por eso se escandalizaron muchos de sus discípulos hasta el punto de que muchos abandonaron a Jesús. Al final del discurso de Cafarnaúm, el discurso eucarístico del capítulo 6 del Evangelio de San Juan,
También Jesús interpela a sus apóstoles y les pregunta si también ellos quieren irse. Entonces, la palabra de Pedro manifiestan a Jesús que ellos sí creen en la veracidad de sus palabras. Dice San Pedro: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? A propósito de este texto del capítulo 6 del Evangelio de San Juan, versículo 68. Es mi frase favorita, que la tengo en todas mis redes sociales. Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Bien, la iglesia, más bien, yo les diría otro elemento antes de hablar de la iglesia. Lamentablemente hubo y hay quienes no creen aún hoy en la presencia real de Jesucristo en el pan eucarístico. Pero la iglesia en este nuevo milenio, estamos en el tercer milenio, ya llevamos 23 años, se tiene que preguntar también la iglesia, ¿por qué resulta difícil descubrir el rostro de Jesús en la Eucaristía? ¿Qué hacer para que más personas aprecien y gocen a ese Jesucristo que se nos entrega y está presente ahí? ¿Qué hacer para que en silencio sea adorado ante el sagrario? ¿Qué hacer para que sea aclamado solemnemente en la fiesta del Corpus Christi y todos los jueves, que son jueves eucarísticos? Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 20. Es el itinerario del Espíritu. Este es un nuevo subtítulo. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. El rostro que los apóstoles contemplaron después de la resurrección era el mismo de aquel Jesús con quien habían vivido 3 años, el mismo rostro, y que ahora les daba pruebas de la verdad asombrosa de su nueva vida, mostrándoles las manos y el costado. Ciertamente para ellos creo que no fue fácil creerlo. Y la prueba está en los discípulos de Emaús. Fíjense ustedes que los discípulos de Emaús creyeron solamente después de un laborioso itinerario del Espíritu. Recuerden que Jesús les explicó las Escrituras mientras iban de camino a su pueblo de Emaús. También el apóstol Santo Tomás creyó solo después de haber sido invitado a tocar al resucitado, meter sus dedos y sus manos en sus costados y en sus llagas. En realidad, ver y tocar de suyo no bastan para creer. Solo la fe puede franquear el misterio. Esta era la experiencia de los discípulos. Estos discípulos que debían haber hecho ya en la vida mortal de Cristo, interpelados a diario por sus prodigios y por sus palabras, pero sin embargo todavía no estaban totalmente convencidos. Acuérdense que más adelante el Evangelio dirá, les abrió la mente para que entendieran, dice Jesús, cuando resucitó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a Jesús no se llega verdaderamente más que por la fe, a través de un camino cuyas etapas nos presenta el Evangelio en la bien conocida escena de Cesarea de Filipo. Jesús le pregunta, ¿qué dice la gente quién soy yo? A sus discípulos. Más adelante Pedro contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Replicando Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha sido revelado esto por la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. O sea, el itinerario del Espíritu Santo. En el momento que el Espíritu le abre la mente y la fe, entonces ahí es donde empiezan ellos a conocer la verdadera realidad de Jesucristo resucitado. San Pedro, por supuesto, fue capaz
de afirmar la fe en Jesús Eucaristía, porque no procedió al modo humano, sino que recibió de Dios esa gracia. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, y esto no te lo reveló la carne, le dice Jesús, sino el Espíritu. Por lo tanto, no es pues a través de los sentidos como lo percibimos y estamos cerca de Él. Bajo la especie del pan y el vino es la fe y el amor lo que nos lleva a reconocer al Señor. Porque la vista te engaña, el paladar te engaña. La vista ve pan, la boca siente pan. Es la fe la que te lleva a reconocer al Señor. Hoy más que nunca es importante entonces señalar que solo la experiencia del silencio y de la oración ofrece el horizonte adecuado en el que puede madurar y desarrollarse el conocimiento más auténtico, fiel y coherente de aquel misterio de Cristo presente en la Eucaristía. Otro subtítulo: Señor, busco tu rostro, como lo dice el Salmo 27. Para nosotros, el rostro eucarístico de Jesús. El antiguo anhelo del salmista no podía recibir una respuesta mejor y más sorprendente que en la contemplación del rostro de Cristo. Señor, busco tu rostro, decía el salmista. En él, Dios nos ha bendecido verdaderamente y ha hecho brillar su rostro sobre nosotros. También lo refiere otro salmo, el Salmo 67. Al mismo tiempo, entonces, Dios y hombre, Cristo Jesús, como es el Cristo, nos revela también el auténtico rostro del hombre. Manifiesta plenamente el hombre al hombre propio. Nos dice el Nuevo Milenio y Neunte, el Papa San Juan Pablo II, y lo dice también el Concilio Vaticano II. Solamente Cristo manifiesta plenamente el hombre al propio hombre. ¿Por qué? Porque Él es el verdadero hombre. Si nosotros logramos conocer a Jesucristo, nos vamos a poder comprender a nosotros mismos, porque el hombre también es un misterio. Este anhelo del salmista, ¿verdad? Señor, busco tu rostro, está presente en el corazón de todo ser humano, pero especialmente en quien por la fe ya ha sido tocado por Dios. Este anhelo de contemplar el rostro de Dios no es en vano, porque Jesucristo no se ha ido, sino que cumple su promesa. He aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dice el Evangelio de San Mateo capítulo 28. Pero también es una actualización de la profecía de Isaías. Dice el profeta Isaías: la Virgen concebirá a un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa el Dios con nosotros. Y el Dios con nosotros está en la Eucaristía. Conscientes, por lo tanto, de esta presencia del resucitado entre nosotros, esa presencia del resucitado gracias a la Eucaristía, y después de más de 2000 años de estos acontecimientos, la Iglesia los vive como si hubieran sucedido hoy mismo en la Eucaristía de hoy. En el rostro de Cristo, ella, la Iglesia, su esposa, contempla su tesoro y su alegría. Dulcis Iesus, memoria dan vera cordis gaudia. En latín significa cuán dulce es el recuerdo de Jesús, fuente de verdadera alegría del corazón. La Iglesia, animada por esta experiencia, retoma hoy su camino para anunciar a Cristo al mundo al inicio del tercer milenio.
Él es el mismo ayer, hoy y siempre, dice la carta a los hebreos. Por lo tanto, siguiendo la invitación de su santidad el Papa San Juan Pablo II de dejar abierta más que nunca la puerta viva que es Cristo, conviene reflexionar sobre el modo de compartir la experiencia de la contemplación eucarística que ilumine a nuestras comunidades por nuestra evangelización y las transforme en comunidades llenas de gozo y de esperanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.